20, versículos 1 al 9, un pasaje un poquito extraño a nuestros oídos, o es extraño. Yo recuerdo en los 1080s, yo creo que fue 82 por ahí, que cuando yo estaba trabajando en catacamas, me había hecho amistades en el lugar de mi trabajo ahí en el Sembrador, y vino uno de los carpinteros de la escuela de carpintería que tenían en aquel entonces y me despedían. Entonces cuando yo le hablé y le pregunté por qué de repente, porque ayer no hablaste nada de salir de Olancho, pero ahora me está diciendo de repente que te tengas que ir. Y él dijo, sí, es que anoche mi hermano mató a un señor. Entonces tengo miedo para mi vida. Tengo que huirme. Y yo me indagué acerca de eso porque para un extranjero esto era sumamente extraño, pero descubrí que en cierta parte de Honduras en aquel tiempo, yo no sé si todavía existe esto, pero cuando una persona mata a otro familiar, entonces los familiares del matado buscan a matar a aquel que lo mató, y si no lo pueden matar, la matan a cualquiera de la familia de él. Y este puede ser un escalón de violencia que puede desbordarse. Según el testimonio de mi esposa, ella recuerda de un sonado caso aquí en Honduras donde había habido bastante venganza entre unas dos familias, boom, 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 hasta que finalmente una de las familias se escondieron en el cementerio y esperaron que la familia del difunto entraron con el difunto y se levantaron y cremaron a toda la familia, y así se acabó el asunto. Entonces cuando yo oí de estas cosas, yo me puse a pensar y me recordé este pasaje de la palabra de Dios. Porque Dios hizo provisión en la ley de Israel para que ese tipo de venganza no tuviera lugar. Porque Él proveyó ciudades de refugio donde el homicida por inocencia, es decir, que mató a una persona no queriendo matarle, podría huirse para escapar la venganza de los familiares del más próximo del difunto. Entonces, cuando nosotros leemos esto, descubrimos que Moisés recibió esta ley de Dios ahí en Números capítulo 35, pero está tan esparcido entre otras enseñanzas que escogí Josué capítulo 20 porque específicamente está hablando de ese asunto sin tratar otras leyes moiseicas. Entonces es más fácil entender lo que está enseñando aquí, que es muy laboroso y dificulta el estudio en el capítulo 35, pero cuando usted llega a casa, usted lee en Números capítulo 35, ahí verás en la primera instancia cuando Dios advierte a Moisés que una vez estando en la tierra prometida, tenían que establecer esas ciudades de refugio. Ahora en Josué capítulo 20, ya el país ha sido prácticamente conquistada, ya las ciudades habían sido esparcidos, 48 de ellos fueron donados al tribu de Leví, porque ellos no tenían herencia, su herencia era en el Señor, pero Dios les dio una ciudad por cada grupo de levitas donde ellos podrían tener su negocio y podrían tener su huerto, etcétera, etcétera. Pero de estos 48 ciudades, Dios escogió 6 de ellos. 6 de ellos en lo cual cualquier persona que habiendo matado a una persona por accidente podría huirse para escapar el vengador de sangre, como la palabra del Señor le describe, donde él podría apelar su caso delante de los ancianos de la ciudad y recibir el socorro oportuno que ellos necesitaban.
Cuando nosotros contemplamos este pasaje, descubrimos que muchos predicadores han visto en este pasaje, en esa provisión de Dios, un tipo de la provisión que Dios hizo en Cristo en el Evangelio para los pecadores. Los pecadores deben huir de la condenación de Dios que está sobre su pecado y refugiarse en el Señor Jesucristo. Vemos esto en Hebreos capítulo 6 y versículo 18. Vamos a leerlo juntos para que vean la similaridad entre ellos. Vamos a ver en capítulo 6 y el versículo 18. Dice la palabra del Señor, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, hemos acudido a Cristo y hemos agarrado ¿cómo es la palabra? Hemos agarrado, ¿verdad? Con fuerza la esperanza que solo Cristo puede dar al alma. ¿De qué? Del vengador del pecado, que es el Santísimo Dios. Porque Dios ha dicho, el alma que peca morirá. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es la muerte. Por ende, cualquier pecador que no está en Cristo será condenado por Dios en el lago de fuego separado de Dios para toda la eternidad. Amén. Pero si ellos huyen de la condenación venidera, entonces pueden ser refugiados en Cristo. Entonces, en este sentido, los predicadores han visto una similitud y le llaman eso un tipo de Cristo. También lo ven esto porque los nombres de las ciudades tienen su significado muy especial. La primera se llama Sedes, que significa en el hebreo justicia. Y a través de esta palabra justicia, Dios estaba comunicando que eres limpio. El segundo es Sequem, o Sequim, que significa hombro. Y cuando usted necesita consuelo, te recae sobre el hombro de una persona que te está protegiendo ¿cómo se llama? Ayudándote en ese momento. Así que viene a significar yo te cuidaré. La tercera ciudad era nombrado Hebrón, que significa comunión, no estás solo o sola. La cuarta, Besar, significa fortaleza, eres a salvo. El quinto, Ramot, significa exaltado, y que viene a significar espiritualmente soy su Dios. Y luego el último, Golam, significa gozo, que sois mi pueblo. Entonces, tomando estos significados de las ciudades, justifican que hay una figura aquí de la salvación que Dios provee. Ahora, con la tipología del Viejo Testamento tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo en el tipo es referente al antitipo, que es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y la advertencia que tenemos es que debemos marcar las discrepancias en Jueces o en Josué 20. Solo los inocentes pueden refugiarse en las ciudades. Sin embargo, en Cristo, solo los pecadores o todos los pecadores, los culpables, son los que reciben el refugio. ¿Cómo se llama? En segundo lugar, si ellos salen de la ciudad, descubrimos si salen
de la puerta de la ciudad pueden ser agarrados por el vengador de sangre y pueden ser matados. Entonces, cuando nosotros miramos el refugio que tenemos en Cristo, descubrimos que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Jamás la condenación de Dios nos puede tocar, y tocaremos ese tema más adelante. El tercer limitación es que el refugio era por un tiempo limitado. Una vez que murió el sumo sacerdote, ya el hombre era libre para volver a su ciudad de procedencia. Ya no tenía que ser recluso en esta ciudad. De cierta manera era un tipo de prisión. Él era libre para negociar y trabajar, pero no podría salir de los límites de la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Nosotros descubrimos en Cristo que tenemos plena libertad. Cristo nos ha puesto en libertad. Podemos ir donde queremos, ¿verdad? No tenemos restricciones físicas. Así que cuando nosotros descubrimos esto, descubrimos que nuestra salvación es eterna en Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote que nunca muere. Entonces, pero un tipo es lo que decimos, es un tipo, no es la realidad. Así que debemos tener mucho cuidado cuando estamos tratando con las tipologías del Viejo Testamento. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Así que en esta mañana vamos a examinarlo todo. Vamos a descubrir las similitudes que sí son referentes a Cristo. Y vamos a descubrir lo que Dios quiere enseñarnos a través de ello. La primera similitud es de la misma forma que la provisión de Dios de justicia para el homicida sin querer era suficiente. De la misma forma, la provisión de Dios en Cristo Jesús es suficiente justicia para todos los pecadores que acuden a Él hoy en día. Versículos 7 y 8. Descubrimos en los versículos 7 y 8 que la primera cosa que descubrimos es que estas ciudades fueron provistas por Dios. Mire lo que dice, en el versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y en el versículo 7 y 8 delinea para nosotros las 6 ciudades. Pero descubrimos que no fue el pueblo que decidió esta normativa, fue provisto por Dios. Y mis queridos hermanos en Cristo, eso es algo grandioso, porque nosotros tenemos un Dios que es lleno de misericordia y lleno de gracia. Entonces Él dio esa provisión para que el hombre inocente podría ser liberado del vengador de sangre. Les recuerdo, hermanos, nuevamente, porque es muy importante que entendamos esto, que la misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que nosotros merecemos. Es Dios no dándonos lo que merecemos. Merecemos condenación. Según la ley de Moisés, aunque fue por inocencia, al derramar la sangre de una persona, demandaba la muerte. Eso es lo que merecía. Y la misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que merecemos. Pero luego la gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Esta persona merecía morir porque había derramado sangre, pero lo había hecho inocentemente. Pero la ley no hace excepción de personas y la ley decía muerte. Entonces Dios dio lo que ese hombre no merecía, y era justicia y liberación de la condenación. Y es lo mismo con nosotros, queridos hermanos.
cada uno de nosotros merecemos ser castigados en el infierno. Debemos ser sacados de la presencia de Dios y lanzados al lago de fuego sin remedio. Pero la misericordia de Dios ha provisto el Evangelio de Cristo para que no recibimos lo que merecemos. Pero más aún nos da más que simplemente liberación de la condenación, nos da la justicia delante de Dios, porque Dios es lleno de gracia, nos da lo que no merecemos. Y no merecemos la justicia de Cristo, pero sin embargo Dios nos da la justicia en Cristo Jesús para que podamos escapar la condenación eterna. En Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios estableció una ordenanza de la creación. Y es muy importante que entendamos esto, hermanos. Muchas personas dicen, no, la pena de muerte por el homicidio es de la ley. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pues eréis. La pena de muerte es una de las enseñanzas de la creación, es una ordenanza de la creación que precede la ley. Por ende no tiene nada que ver con la ley. La ley ha sido cumplida en Cristo, pero esta ley todavía está vigente. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 9, versículo 6. Alguien lo lea, por favor. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está. Cuando Dios dio esta ley, no dio la provisión para una ciudad de refugio. No dijo que cuando alguien derramare la sangre de otro ser humano, en inocencia no debe ser culpado. Entonces la ley de ordenanza decía muerte. Pero el Dios lleno de gracia y de misericordia establece la forma a través de la cual el inocente puede recibir la justicia que necesitaba. Y Dios nos ha provisto a nosotros, los culpables, una forma a través de la cual nosotros podemos ser liberados de la condenación eterna. En Números capítulo 35 y Joshua capítulo 20 es donde Dios da esa prueba. Y solo Dios puede hacer esto. ¿Por qué? Porque Él es el soberano Dios. Dios es quien da las leyes. Dios es quien da las normas, por ende Él es el que puede dar esa excepción a una ley que Él previamente había dado. Nadie más puede hacer esto. Y mis queridos hermanos en Cristo, aunque las leyes de las naciones tratan de cambiar las leyes de Dios, ante los ojos de Dios, Dios no copla a las leyes de las naciones. Podemos aplicar esto a lo que es toda clase de pecado en nuestra sociedad. Yo recuerdo cuando yo era niño, un señor siendo sentenciado en Gran Bretaña por ser hallado en adulterio. Pero hoy en día el adulterio no es penado por la ley, más bien es una broma de la sociedad, y cuanto mujeres un hombre tenga, más macho es. Pero la ley de Dios sigue igual, no adulterarás. La ley de Dios no ha cambiado. Las leyes de los países sí, pero las leyes de Dios no. Y por mucho que las naciones tratan de cambiar la ley de Dios, no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y solo el soberano Dios puede dar la ley, y solo el soberano Dios puede dar la excepción a la ley. Entonces cuando Dios dio esta excepción en Números 35 y Joshua capítulo 20, Él no estaba abulando la ley que previamente había dado. Él está dando una excepción a la ley, y es porque Él está lleno de gracia y de misericordia. Y mis queridos hermanos en Cristo, gracias a este clemente Dios de misericordia y gracia, tú y yo podemos tener esperanza en el Evangelio de Cristo, porque como he dicho desde el principio, el alma que peca morirá.
Y Dios en su clemencia, Dios en su amor, proveyó desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo. En realidad, Cristo fue el Cordero de Dios sacrificado antes de la fundación del mundo para la salvación de cada uno que en Él cree. Pero vemos que la provisión era suficiente. Mira la provisión en versículos 7 y 8, descubrimos que son 6 ciudades. Y cuando sacamos nuestra mapa bíblica y buscamos estas 6 ciudades, descubrimos que 3 estaban del este del Jordán 3 al oeste. y 3 estaban al oeste Amén. del Jordán. Amén. Y en los 2 grupos de 3, 2 estaban en el norte, 2 estaban en medio del país y 2 estaban en el sur, para que estaban tan estratégicamente situados que no importa en qué punto del país que tú estabas, no tenías que ir muy lejos para llegar a una ciudad de refugio. La provisión de Dios fue amplia y suficiente. Pero descubrimos también, queridos hermanos, que cada uno era de fácil acceso. La palabra del Señor nos dice el lugar estratégico y descubrimos que cada uno estaba en lugares bien accesibles. No había impedimento ninguno geológico o de otra razón por lo cual impedía el progreso de un ¿cómo se llama? Huyente para llegar a esta ciudad. Además, cuando nosotros acoplamos la enseñanza de las Escrituras con las enseñanzas antiguas de los rabines, los levitas de estas 6 ciudades, recuerdan que eran ciudades propiedades de los levitas. Cada uno de los levitas de estas ciudades tenían que asegurar de varias cosas. Uno, que las calles hacia la ciudad fueran mantenidos en buen estado, que fueran mantenidos limpios y abiertas. No se permitía ningún obstáculo a quedarse en medio de la calle que podría impedir el progreso de una persona buscando refugio. Y el tercero era que levantaron señales en cada X kilómetros, indicando el camino a la ciudad más cercana, para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad de llegar a la ciudad de refugio. Y luego en los versículos 9 de Joshua 20 y del versículo 15, el número 35, descubrimos que esa provisión de Dios era para todo el mundo. No era únicamente para los israelitas. Mire el versículo 9 de Joshua 20. Dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos. En otras palabras, Dios no estaba haciendo, ¿cómo se llama? No estaba haciendo excepción de personas. Cualquier persona, gentil o de Israel, podría en un caso dado acudirse a esa ciudad, a una de esas ciudades, y tenían que ser admitidos y protegidos del vengador de sangre. ¿Cuántas similitudes hay en estos a la provisión de Cristo sobre la cruz de Calvario? Descubrimos que en primer lugar que la provisión es amplia. Mira, cuando llegas a su casa, 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No simplemente algún pecado, sino todo pecado. Y mi querido amigo, déjame decirle, cuando dice todo pecado, no está refiriendo no simplemente está refiriendo a todo tipo, pero toda en el sentido amplio de pasado, presente y futuro. Todos sus pecados son cubiertos por la sangre de Cristo.
Cuando usted aceptó a Cristo como tu Señor y Salvador, los pecados que usted había cometido antes de conocer a Cristo vinieron bajo la sangre. Los pecados que usted comete cada día son bajo la sangre. Los pecados que usted cometerá la próxima semana, el próximo mes, están bajo la sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor demanda muerte para el pecado. Cristo, cuando gritó consumado es, toda esta muerte cayó sobre él, y despidiendo su espíritu ganó para nosotros el favor delante de Dios y la liberación total de nuestro pecado. Pero no simplemente es amplio la salvación de Cristo, sino que también descubrimos que hay fácil acceso. No es difícil. De la misma forma que las ciudades eran accesibles, Cristo es accesible a todo el mundo. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mi querido amigo, Dios no te pida hacer peregrinación. Dios no te pida hacer obras de arte o de sacrificio, de penitencia. Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra del Señor. Su acceso es accesible a todos. Pero también el Evangelio es para todo el mundo, no simplemente los israelitas. Romanos 1:16, el poder de Dios para salvación al judío primero y después a los gentiles. Todo el mundo son aceptados por Dios en Cristo Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana y usted no conoce el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, sepa que Dios te acepta. Dios está con sus manos abiertas, pero mi querido amigo, usted tiene que reconocer que eres pecador en primer lugar. Una persona solo acepta que le tira un salvavidas cuando reconoce que está hundiendo por la tercera vez para no levantar otra vez. Y cuando reconoce que su vida está en peligro es cuando aseará el salvavidas. Así que hasta que la persona reconoce que es pecadora, entonces no aceptará a Cristo. Tiene que aceptar que eres pecador, que has mentido, que has hurtado, que has desobedecido padres en su infancia, has hecho todo lo que la ley demanda que no hagas. Tú la has cometido y compujación de corazón, que vienes delante de Dios confesando su pecado y pidiendo la bendición de la salvación de Cristo. Pero ¿sabe qué? Yo veo aquí también en la enseñanza levítica, yo puedo ver una enseñanza para nosotros en la iglesia. Los levitas tenían que asegurar que las calles se mantenían en buen estado, que las calles estaban libres de cualquier obstáculo que podría impedir que una persona llegue a la ciudad de refugio. Ellos tenían que levantar señas que indicaban el camino para que la persona con seguridad podría escoger el camino correcto. ¿Cómo es esto? No como un ejemplo a nosotros como miembros de la iglesia hoy en día. ¿Sabe que con mi vida, hermanos, si yo permite que mi vida sea manchado por pecado o inconsistencia delante de la palabra de Dios, yo puedo ser piedra de tropiezo a una alma a venir a Cristo? Tenemos que mantener nuestras vidas limpias. Amén. Tenemos que mantener nuestro testimonio libre de obstáculos a otros, pero debemos alzar señas. ¿Y cómo alzamos la seña? A través del evangelismo, dando folletos, hablando a las personas, indicándoles el camino a través de la cual pueden hallar refugio en Cristo Jesús.
Siendo así, nosotros podemos ser las levitas para esas personas, invitándoles a aprovechar el refugio que nosotros hemos hallado en Cristo. Yo veo que mi tiempo se ha ido y tengo 2 puntos y no hay forma que voy a acabar eso. Entonces vamos a dejarlo ahí y más adelante lo retocaremos, porque hay 2 puntos más en la cual vemos similitud entre las ciudades de refugio y el evangelio que presentamos al mundo que nos rodea. Pero vamos a animarnos que esta amplitud del evangelio incluya a todo aquel que en él cree. Que Dios le bendiga. Amén.